ante el concilio, ¿verdad? Estuvo, hermanos, ante el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote, hermanos, pues estaba hablando, tenía, hermanos, se puede decir, un comportamiento difícil. Y Pablo, hermanos, pues le dice unas palabras ahí un poquito incómodas. Le dice pared blanqueada, hermanos. Como en pocas palabras, le está diciendo, ¿sabes qué? Tú nada más eres una pintura ahí que está cayendo. No eres ni pared, no sirves para nada, ¿verdad? Así le dijo el apóstol Pablo. Y los que estaban ahí, hermanos, ante el apóstol Pablo, le dijeron, al sumo sacerdote de Dios, injurias. La palabra injuriar, hermanos, significa hablar palabras ofensivas. Entonces, él dijo, ay, perdón, hermanos, no sabía que él es el sumo sacerdote. Fíjense, hermano, qué comportamiento tan difícil, tan malo estaba dando este sumo sacerdote para que el apóstol Pablo dudara, hermanos, de la posición que él tenía. Y hermanos, él estaba ahí, hermanos, ahí ante esos hombres. Y ahí nos quedamos, hermanos, nos quedamos en el versículo número 5 del capítulo 23. El día de hoy, hermanos, vamos a leer del versículo 16 al número 15, hermanos. Y vamos a ver, hermanos, vamos a estar, hermano, meditando el día de hoy, hermanos, acerca de la confianza en el Señor. Solo confiemos en el Señor, hermanos. Y, hermanos, estaba yo meditando estos versículos y me estaba acordando, hermano, de cosas que pasaron allá en Guanajuato, hermanos. Cómo, hermanos, muchas veces hay cosas que nosotros queremos arreglar, pero son cosas, hermano, que están fuera de nuestro alcance. Nosotros, hermano, solamente tenemos que dejar la venganza en el Señor, las cosas en el Señor, confiar en el Señor, hermanos, y Él va a obrar. Nosotros no sabemos cómo, ni siquiera sabemos cuándo, pero nosotros, hermano, solamente tenemos que dejar esas situaciones difíciles en el Señor. Hermanos, hay mucha gente, hay muchos creyentes incluso, que quieren hacer, hermano, quieren pagar, hermanos, mal por mal. Quieren, hermano, hacer las cosas por su propia cuenta, sin tomar en cuenta al Señor Jesucristo. Pero, hermano, vamos a ir analizando estos versículos para que el Señor, hermano, nos vaya, hermanos, iluminando estos versículos. Y vamos a ver, hermano, cuán importante es confiar solamente en el Señor Jesucristo. Vamos a leer, hermano, del versículo número 6 al número 15, hermano, en esta noche. Así como están sentaditos, hermano, vamos a leer un versículo alternadamente. Yo voy a leer el 6, ustedes el 7, y cada quien leemos un versículo, hermanos, y todos nos unimos en el versículo número 15. Dice la palabra del Señor: entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran concilio, y levantándose los escribas de la palabra de los fariseos, comprendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, después has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Venido el día, algunos de los judíos tramaron en complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta acumulación. Los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición
a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como queréis indagar alguna cosa acerca de él, y nosotros listos para matarle antes que llegue. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor Padre bendito del cielo, en esta noche, Padre, cuántas gracias le damos porque seguimos aquí en su casa, Señor, con un corazón alegre, con un corazón dispuesto, Señor, para recibir su palabra. Y Padre, por medio de este estudio tan importante de los hechos, por favor, mi Dios, que comprendamos cuán importante es confiar solo en el Señor. Padre bendito, sea usted quien nos hable en esta noche y también obre en grande manera. Si hay alguien que nos estará viendo a través de la transmisión o la grabación, obre en grande manera para que ese estudio, Señor, sea de edificación. Esto, Padre, se lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, aquí el apóstol Pablo está ante el concilio, hermanos. Y vimos, hermano, cuán importante es, hermanos, en saber, hermanos, respetar las autoridades. En el estudio pasado estuvimos viendo, hermanos, qué importante, hermanos, fue el comportamiento del apóstol Pablo cuando supo que, estando ante el concilio, hermanos, dando testimonio de su fe, él, hermano, insulta a sumo sacerdote, ¿verdad? Y ahí Pablo, hermano, pues se arrepiente y él pide perdón por lo que había hecho. Entonces, hermano, Pablo todavía está ante los líderes religiosos. Ahí está Pablo, hermanos. Y vamos a comenzar, hermanos, leyendo el versículo número 6, miren. Dice la palabra del Señor. Entonces Pablo dice, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Aquí, hermanos, el apóstol Pablo, estando ante el concilio, él está viendo, hermanos, qué tipo de personas se encuentran ahí. Pablo, hermanos, está viendo que en ese lugar, hermano, se encuentran reunidos, hermanos, se encuentran reunidos tanto fariseos como saduceos, hermano. Aquí dice, entonces Pablo dice, notando que una parte de los que estaban ahí, hermanos, dice, era de saduceos y otra de fariseos. O sea, hermano, había como una división, unas diferentes tipos de creencias. Dice, él alzó la voz en el concilio. Él habló fuerte, hermanos, y dijo, varones hermanos. Fíjese bien, hermano, Aquí, hermanos, me sorprende la forma de hablar del apóstol Pablo. Porque recuerda, hermano, Pablo aquí, él estaba usando una tremenda táctica para hablar, porque versículos atrás, hermanos, vemos que él insultó al sumo sacerdote. Él, hermano, tuvo un momento de arrepentimiento y dijo, perdón, hermanos, yo no sabía quién es el sumo sacerdote, porque la escritura dice, no maldecirás a ningún príncipe de tu pueblo. Entonces, hermano, Pablo, viendo que tenía, hermano, cierto lugar de perder, él, hermano, usó táctica y él dijo, varones hermanos. Son palabras, hermanos, de respeto, palabras de amor. Aquí está hablando varones y luego les dice hermanos, ¿verdad? Porque eran judíos, hermano. Entonces, Pablo, hermano, está usando palabras, hermano, con mucha táctica para él seguir hablando. Y luego dice, varones hermanos, yo soy fariseo acerca de la esperanza. Yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Él dice, varones hermanos, miren, yo soy fariseo. Pablo, hermano, está hablando acerca de su linaje, acerca de todo lo que él sabía. Recuerda, hermano, que Pablo tenía mucho conocimiento porque él era un miembro del Sanedrín, hermanos, ¿sí? Él era un miembro, hermano, de esas personas bastante cultas, bastante preparadas, conocedoras de la ley. Pablo fue instruido por Gamaliel, hermanos, un fariseo, hermano, pero bastante instruido, y él enseñó al apóstol Pablo. Y él dice, también yo soy hijo de un fariseo. Pero aquí, hermanos, lo que me llama la atención son esas palabras. Dice, y de la resurrección de los muertos se me juzga. Pablo, hermano, aquí está hablando, está diciendo, hermano, ¿cuál fue una de las razones
por la que él lo agarraron, hermano, por la que él lo capturan y por la que él lo están juzgando, hermanos, en verdad, injustamente. Pablo estaba hablando, hermano, acerca de lo que él predicaba. Recordemos, hermano, que el apóstol Pablo, él predicaba acerca del Señor Jesucristo, acerca de su resurrección, acerca de la salvación. Pablo, hermano, siempre hablaba acerca de la victoria que cada creyente, hermano, tiene en Jesucristo. Él siempre hablaba, hermanos, acerca de lo que las escrituras antiguas, hermano, las antiguas escrituras hablaban acerca del Mesías. Que el Mesías, hermano, no se iba a quedar en la tumba, sino que iba a resucitar. Pero, hermano, esto a los religiosos no les gustaba. Aquí, hermano, en este concilio, hermanos, había dos tipos de personas, tanto saduceos como fariseos. Los saduceos, hermano, eran ese grupo de religiosos, hermano, que no creían, hermano, en la resurrección, no creían en espíritu, hermanos, no creían en ángel, no creían en nada de esto, hermanos. ¿Sí? No creían, hermanos, en que una persona tiene un espíritu y por consiguiente, hermano, pues no van a creer en la vida después de la muerte. Ellos no creían en nada de esto, hermano. Los saduceos eran un grupo religiosos que pensaban que una vez la persona muerta, ese era el fin. Ya no iba a haber más paga, ya no iba a haber nada, hermano. La persona murió y ahí se quedó ya. Ese es el fin. No se parece, hermano, a algo de lo que hoy en día creen muchos religiosos. Y también, hermano, ellos no creían en ángel, no creían en ángeles. Hermano, si usted se pone a ver, hermano, en muchas de las partes de la Biblia, cuando la Biblia habla de ángeles, son esos seres, hermanos, esos seres que Dios, hermano, envía para misiones especiales. Vimos, hermano, ángeles en el Antiguo Testamento. Vimos ángeles en el Nuevo Testamento. Cuando Dios, hermano, envía al arcángel Miguel a hablar con María, aquí tú eres una señorita, pero vas a concebir en tu vientre. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Fueron personajes, hermanos, enviados por Dios para misiones especiales. Hermanos, eso quiere decir que Dios, hermano, está al pendiente del hombre, hermanos. Que Dios está al pendiente de la historia, que Dios, hermano, que Dios está bien involucrado en lo que nos pasa, en lo que pasa en la tierra. Dios está involucrado, pero los saduceos, hermano, no creían esto. Los saduceos, hermano, ellos pensaban así, que Dios, hermano, dejó leyes para que el hombre se rigiera por ellas y luego Dios se fue. Así creían los saduceos, hermano. Así creían. Entonces, hermanos, por eso el apóstol Pablo, viendo, hermano, que muchos creían así, ¿verdad? Pablo vio a estos grupos religiosos y Pablo dijo, bueno, los saduceos no creen ni en ángel, no creen en espíritu, no creen ni en la resurrección de los muertos, no creen nada de esto. Pero los fariseos, hermano, afirmaban todas estas cosas. Los fariseos sí creían así. Los fariseos, hermanos, sí creían en la resurrección de los muertos. Los fariseos sí creían, hermano, en el espíritu. Y los fariseos sí creían en ángeles. Entonces, hermano, aquí Pablo está viendo, hermanos, y usa palabras con táctica para discernir, hermano, cómo hablar a estos grupos de personas, porque recuerda, hermano, versículos antes, él había ofendido al sumo sacerdote. Entonces, él dijo, no, yo voy a hablar con táctica, porque si no aquí me van a agarrar cachetadas, ¿verdad? Entonces, hermano, por eso él dice, varones hermanos, dice, yo soy fariseo, hijo de fariseos, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. Versículo 7. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. ¿Sí? Fíjense, hermano, aquí cuando Pablo dijo esto, hermanos, mire, yo soy fariseo, hijo de padres fariseos. Hijo, yo he creído todo esto, pero ahora yo sigo creyendo en la resurrección de los muertos. Yo predico Jesucristo. Dice la Biblia, hermano, que cuando él dijo todas estas cosas, hermanos, aquí, hermano, dice que se produjo una disensión. Hubo se puede decir, hermano, un tipo pleito entre fariseos y los saduceos. Y dice, hermano, que la reunión, la congregación,
se dividió, hermano, porque recuerda, hermano, hubo una división porque había diferentes tipos de pensares. Pablo, hermano, no estaba de acuerdo en los saduceos y no estaba de acuerdo, hermano, en el comportamiento de los fariseos, hermano, ¿sí? Versículo 8. Pero ¿por qué pasó esto? ¿Por qué hubo una división? Bueno, porque los saduceos, dice aquí, dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Por eso, hermano, hubo una división. Hermano, muchas de las veces cuando hay un grupo, hermanos, no se puede llegar, hermanos, muy lejos si hay diferentes tipos de pensares, hermano. ¿Sí? Si hay diferentes tipos de pensares, no puede haber, hermanos, un crecimiento. Esa fue la razón, hermano, porque aquí, hermanos, hubo esas disensiones. Según los historiadores, hermano, dicen que los saduceos, hermano, eran un grupo de personas mayor a los fariseos. Era mayor el grupo de saduceos. En esta reunión que hubo aquí, hermano, el grupo de saduceos era mayor que el de los fariseos, hermanos. ¿Sí? Entonces, aquí dice que hubo una disensión, hubo una división, porque ambos grupos, hermanos, creían cosas diferentes. Versículo 9. Dice que hubo un gran vocerío y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Fíjese, hermano. Dice, hermanos, el versículo número 9, que hubo, hermanos, un gran vocerío. Pero la pregunta es, ¿quién hizo este griterío, hermano? ¿Quién hizo este vocerío? ¿No se ha fijado, hermano, que cuando hay una reunión y cuando hay, hermano, diferentes tipos de pensares, en esa reunión, hermano, el grupo que es más pequeño hace más escándalo que el grupo que piensa diferente, pero es más grande ese grupo? Porque este grupo hace más escándalo, porque sabe que es un grupo menor y quiere darse a notar. Quiere darse a notar porque sabe que aquel grupo es mayor y que lo puede vencer en su conocimiento o en lo que está haciendo. Por eso, hermano, aquí dice la Biblia que el grupo de fariseos, siendo un grupo menor, fueron, hermano, los que empezaron a gritar para darse a notar. Aquí dice la Biblia, hermano, que dice que hubo un gran vocerío. Porque recuerda, hermano, Pablo estaba hablando acerca de la resurrección de los muertos. Y los saduceos, hermanos, seguramente empezaron a decir: no, pero es que no es cierto, eso son puras mentiras, no hay resurrección, ni siquiera hay espíritu. Cuando alguien muere, la tumba es el fin y hasta ahí se queda, no hay más paga. Pero los fariseos decían: no, ¿cómo van a negar esto? No, sí es cierto, hay resurrección, sí existe, hay vida después de la muerte, hay ángeles. Y los saduceos decían: no, puras mentiras, hermano, y hubo una disensión. Y dice la Biblia, hermano, que los fariseos empezaron a gritar, hermanos. Empezaron a hacer voces. Aquí dice la palabra del Señor, hermano. Dice que se levantó, hermano, levantándose los escribas de parte de los fariseos. Fíjese, hermano, del lado menor de ese grupo, los fariseos, hermanos, dice que ellos se levantan, dice que contendían diciendo, fíjese, hermano, lo que ellos decían: ningún mal hallamos en este hombre. Dice, ¿sabe qué? Se levantan, hermano, los fariseos, los escribas de ese grupo, y dicen: ¿sabe qué? Perdónennos, pero ningún mal hallamos en este hombre. Y luego los saduceos, hermanos, decían: ¿cómo de que no? Está blasfemando, dice que hay resurrección de muertos cuando no hay. Dice que hay un espíritu, y dice que vio hay un espíritu ya que le iluminó, pero eso no es cierto, son puras mentiras. Pero aquí, hermanos, los escribas de los fariseos dijeron: no hallamos ningún mal en este hombre. Que si un espíritu le ha hablado o un ángel, dice, no resistamos a Dios. Porque recuerda, hermano, que el apóstol Pablo estaba hablando acerca del encuentro con el Señor Jesucristo en el camino a Damasco. Recuerda, hermano, que el apóstol Pablo, él está diciendo: yo iba por el camino a Damasco
Y yo iba para ir a capturar cristianos y llevarlos presos hasta Jerusalén para castigarlos, para acabar con esta secta, para acabar con los creyentes. Y de pronto se me apareció una luz muy grande y vi al Señor Jesucristo que me dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y Pablo dice, y yo le dije: ¿qué quieres, Señor? ¿Qué quieres que haga? Hermano, dice la Biblia que cuando Pablo les dijo estas cosas, ellos empezaron a decir: no es cierto. Pablo, los saduceos seguramente le decían: Pablo, estás loco, Saulo, estás loco. No hay ningún espíritu, no viste nada, no seas mentiroso. Pero los escribas de los fariseos dijeron: espérense, a lo mejor le habló un ángel. A lo mejor fue un ángel que se le apareció ahí. O a lo mejor fue un espíritu lo que él vio. A lo mejor sí vio algo, porque recuerda, hermano, los fariseos sí creen esas cosas. Pero los saduceos no creen en nada de esto, hermano. Entonces, por eso, hermano, los escribas le dicen: espérense, que si un espíritu le habló o un ángel, pues no resistamos a Dios. Porque a lo mejor podemos estar en contra, a lo mejor en verdad sí vio algo. No estemos en contra de Dios, a lo mejor sí es cierto lo que Pablo vio. Versículo 10, hermano, dice: y habiendo grande disensión. Fíjese, hermano, todo lo que se provocó, hermano, cuando Pablo estuvo diciendo esas palabras, hubo, hermano, mucha disensión, mucho hablar, mucha palabrería. Ahí dice, y habiendo grande disensión, el tribuno. Estamos hablando, hermano, recuerde que en ese concilio, hermano, también había, hermanos, autoridades romanas. Ahí, hermano, todavía estaba presente el tribuno. El tribuno, hermano, era aquel, hermano, aquella autoridad que estaba a cargo de 1000 soldados, hermano, ¿sí? Entonces dice que él estaba ahí presente. Dice que el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Hermanos, nuevamente aquí vemos, hermanos, la providencia de Dios. Que Dios, hermano, nuevamente usando a una persona incrédula, hermanos, para salvarle la vida. Porque, hermanos, de lo contrario, si Pablo hubiera estado ahí, hermanos, dice la Biblia, hubiese sido despedazado. Hermano, lo hubieran matado a Pablo. ¿Cuántas, como hemos visto en estudios pasados, hermanos, cuántas veces, hermano, Dios nos ha librado de la mano de nuestros enemigos cuando nos quieren dañar? Cuando usted, hermano, está predicando el evangelio, cuando usted, hermano, está haciendo las cosas de Dios, hermano, el enemigo, hermano, no le va a gustar esto. Al enemigo, hermano, no le va a gustar que usted esté dando testimonio, que usted esté evangelizando. El diablo, hermano, se va a enojar de esto. El diablo, hermano, conoce, hermano, los planes que tenemos, hermano, de predicar el evangelio, de salvar las almas. Y esto es difícil, hermano. Y eso, hermano, al enemigo no le gusta. Y el enemigo, hermano, va a hacer todo lo posible porque usted se desanime, porque usted, hermano, vuelva atrás, porque usted lo golpeen, porque usted lo corran. Pero Dios, hermano, siempre va a usar personas para ayudarle, hermanos. Dios siempre va a usar personas para ayudarle, para que se lleven a cabo, hermano, los planes de Dios. Ahí se ve, hermano, la providencia de Dios. Aquí dice, hermano, que ese tribuno arrebató a Pablo. Cuando la Biblia, hermano, habla de arrebatar, hermano, es la misma palabra que se usa, cuando seremos arrebatados, hermano, al cielo con Cristo. Ese tribuno, hermano, agarró a este hombre y lo jaló pronto, hermano. Le dijo: vente porque te van a matar estos. Y dice, hermano, que lo llevó, hermano, salvo a la fortaleza. ¿Cómo Dios, hermano, cuida de sus hijos? El Señor, hermano, siempre está al pendiente de sus hijos. Dios siempre nos cuida, hermanos, en situaciones difíciles, hermano. Y luego dice, hermano, el versículo 11. Dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, fíjese, hermano, Pablo, hermano, sin duda alguna, Pablo estaba triste. Sin duda alguna, hermano, Pablo estaba desanimado por lo que estaba pasando, hermanos. Y Dios, hermano, el Señor Jesucristo se le presenta y le dice: ten ánimo, Pablo. Ten ánimo, Pablo. Pues como has testificado de mí en Jerusalén,
así es necesario que testifiques también en Roma. Le dice, hermano Pablo, ten ánimo. La palabra ánimo, hermano, ¿qué significa? Pablo, ármate de valor. Pablo se necesita que sea un hombre esforzado y valiente. Y hermano, sin perder esa cita, vamos a ver qué dice Josué, hermano. Vaya por favor a Josué. Son las mismas palabras, hermano, que se le dijo a Josué cuando iba a llevar al pueblo a la tierra prometida. Mire, ¿qué dice ahí Josué? Capítulo 1, hermanos. Josué capítulo 1. ¿Qué es lo que dice ahí en Josué capítulo 1, hermanos? Versículo 6, Josué 1:6. Dice la palabra del Señor, hermanos, dice, esfuérzate y sé valiente. Josué, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad a la tierra de la cual juré a sus padres que la daría. Versículo 7. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces. ¿Y qué dice, hermanos? Y seas valiente. Hermanos, el creyente necesita esforzarse y ser valiente, hermanos. Cuando usted, hermano, quiera servir a Dios, cuando usted predique la palabra de Dios, hermano, cuando usted esté ahí, hermano, haciendo la voluntad de Dios, hermano, el diablo no va a estar contento. El diablo, hermano, va a tratar de desanimarle. Porque, hermano, bien desanimos. Cuando usted, hermano, está haciendo la obra de Dios, hermano, el enemigo usa, hermano, circunstancias para desanimarnos. Pero por eso, hermano, el Señor dice, esfuérzate y sé valiente. Se requiere, hermano, esfuerzo y se requiere valentía. Por eso, hermano, aquí el Señor Jesucristo le dijo a Pablo, ten ánimo, Pablo, anímate. Porque la obra será difícil, la obra será pesada. Mira, vas a entrar a Jerusalén, vas a entrar a Roma. Es necesario que testifiques de mí también en Roma. Testificar del Señor en Roma. Hermanos, el Señor estaba dándole ánimos, dándole fortaleza a Pablo para que fuese a Roma a predicar. Hermano, para que se llevaran a cabo los planes de Dios. Cuando alguien, hermano, quiere que se lleven a cabo los planes de Dios, se necesita, hermano, mucho ánimo, hermanos. Se necesita, hermano, armarnos de valor, hermanos, y esforzarnos. Hermano, la obra de Dios nunca va a ser fácil. Se necesita, hermano, esfuerzo. Se necesita valentía. Porque a veces, hermano, hay enfermedades, hermanos. Hay dolencias, que nos duele la cabeza, que nos duele la espalda, que nos duele esto. Y uno dice, Señor, yo te quisiera servir más, Padre, pero me duele esto, no puedo, Señor. Por eso, hermano, se necesita ánimo. Ánimo para seguir. A veces, hermano, quisiéramos hablar con los hermanos, ¿verdad? Hermano, anímese. Hermanos, aquí estamos hermanos que padecen sus enfermedades, pero aquí estamos. Pero ¿y los demás? Yo me pregunto, hermanos, ¿dónde están los demás? Que les falta ánimo, hermanos, para seguir adelante. La Biblia dice, hermano, que la carrera cristiana, hermano, necesita de gente que tenga ánimo pronto, hermanos. El Señor Jesucristo le dijo a Pablo, mira, Pablo, te vas a animar porque vas a hablar de mí en Roma. Vas a hablar con gente dura de corazón, con gente testaruda. Tú tienes que animarte, esforzarte y ser valiente para que mis planes se lleven a cabo ahí en Roma. Tú vas a testificar, Pablo. ¿Cuánto se necesita esto, hermano, para seguir adelante en la obra, hermanos? Por eso, hermanos, se necesita solamente confiar en Dios. Aquí versículo 12 dice, venido el día, venido el día, algunos de los judíos, fíjese, hermano, dice, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte al apóstol Pablo. Hermanos, fíjense, algunos judíos, dice la Biblia, hermanos, que no eran del Sanedrín, hermanos. Estamos hablando, hermanos, de un grupo de judíos que no eran miembros del concilio del Sanedrín. Dice, hermano, que este pequeño grupo de judíos se juntaron y esos judíos, hermano, odiaban tanto al apóstol Pablo. Dice que hicieron, hermano, un complot, ¿sí? Y se juramentaron, hermano, bajo maldición. Fíjese, hermano, ellos se juramentaron bajo maldición diciendo lo siguiente: no vamos a comer
no vamos a beber nada hasta que hubiésemos matado a Pablo. Sí. Fíjese, hermano, esos hombres dijeron, no vamos a ser malditos si no matamos al apóstol Pablo. No vamos a comer nada, no vamos a beber nada, odiamos tanto al apóstol Pablo que lo vamos a matar. Y si no lo matamos, que todo el mundo nos diga malditos, que todo el mundo nos diga desobedientes, que todo el mundo nos diga escoria, pero queremos matar a ese hombre. Hermano, cuando usted camina en obediencia, hermanos, y usted quiere servir a Dios, el enemigo, hermano, se va a mover en su contra. El apóstol Pablo, hermanos, fíjese, hasta lo querían matar, solamente por predicar el evangelio. Porque el diablo sabe, hermano, el instrumento que es usted, hermano. El diablo sabe, hermanos, porque él ya nos escuchó. El enemigo, hermano, recuerde, él no conoce, hermano, lo que hay en nuestro corazón, solamente Dios sabe. Pero él conoce, hermano, lo que pone en nuestra cabeza y conoce lo que hablamos, hermano. Y él se da cuenta, hermano, cuando el hermano quiere servir a Dios, cuando el hermano está sirviendo a Dios, cuando el hermano quiere servir a Dios, él lo sabe. ¿Qué va a hacer, hermano? Va a usar gente para desanimarle, hermanos. Va a usar gente para decir, no, es hermana, es hermano, para que siga adelante, mira, pierde el tiempo solamente. No pierdas el tiempo, hermana, mira, la gente ni hace caso. Ya no hagas la obra de Dios, ya no estás predicando, ya no estás dirigiendo. ¿Para qué? Hermano, aguas, porque el diablo, hermano, tiene sus instrumentos para desanimarnos. Porque él sabe, hermano, que usted tiene potencial. El diablo sabe, hermano, que usted puede hacer mucho para Dios. Él lo sabe, hermano. Por eso nos quiere desanimar. Y usa personas para desanimarnos, hermanos. Dice, hermano, que esos judíos, que no eran parte del Sanedrín, se juntaron, hermanos. Y dijeron, vamos a destruir a Pablo. Es más, no vamos a comer nada, ni un bocado. No vamos a tomar agua. Y si no matamos a Pablo, estaremos bajo maldición. Fíjese, hermano, lo que ellos hicieron. Versículo número 13. Dice que estos hombres, hermanos, eran más de 40. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. Wow, eran bastantes personas, bastantes judíos. Versículo 14, hermanos, ve lo que dice la Biblia. Dice, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Fíjese, hermano, qué interesante. Dice la Biblia, hermano, que estos 40 judíos, estos 40 judaizantes, mejor dicho, hermanos, dice que fueron ante el concilio. Fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y les dijeron, fíjese, hermano, les dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Aquí vemos, hermano, la tremenda corrupción que había en el Sanedrín. Que ni siquiera, hermano, seguían las leyes que según ellos decían que obedecían a Dios. Esos hombres, hermano, estaban, hermanos, estos judíos querían hacer cosas, hermanos, pero respaldados por el Sanedrín. Era, hermano, para que el Sanedrín les dijera, hermanos, espérense, hay que confiar en Dios. Si ustedes judíos creen que Pablo está en lo correcto, déjenles las cosas a Dios. Dios va a obrar. ¿Para qué quieren hacer justicia por su propia mano? Pero no, hermanos. Ellos dijeron, vamos a ir con el Sanedrín, con los sacerdotes, con la crema innata de la religiosidad, para que ellos nos respalden en esto que queremos hacer. Hermano, aún en eso que estos judíos querían hacer contra Pablo, hermanos, estaban haciendo, hermano, estaban fuera del protocolo judío del Sanedrín, hermanos. Estos judíos, hermanos, dijeron, vamos con los religiosos, para que nos respalden, para matar a Pablo, para asesinarlo. No, hermanos, era para que el Sanedrín dijera, espérense, esto va en contra de la ley. Esto va en contra de un protocolo. Hay un protocolo para seguir las cosas. Pero no fue así, hermanos.
¿Cuánta corrupción hay en todo esto, hermano? Por eso, hermano, yo me puse a pensar, cuán importante, hermano, es que nosotros aprendamos a confiar en Dios y que Él, hermanos, va a actuar, a solucionar las cosas sin que nosotros, hermano, hagamos justicia por nuestra propia cuenta. Estos judíos, hermano, hubieran pensado así: no vamos a ir con el Sanedrín, porque el Sanedrín es un grupo de personas que se basan, que hacen las cosas confiando en la voluntad de Dios. Y seguramente si vamos con ellos nos van a decir: no, espérense, aquí vamos a reunirnos para buscar la voluntad de Dios y buscar una solución que hacer con el apóstol Pablo. Pero no, hermanos, ellos los querían matar. Y ellos dijeron: si vamos con el Sanedrín, ellos también odian a Pablo y nos van a dar la mano y van a decir: estamos con ustedes, hay que matarlo, hay que asesinarlo. Pero no, hermanos, nosotros, hermanos, tenemos que confiar en Dios, solamente en el Señor, hermano. ¿Cuántas cosas, hermano, hay que nosotros no podemos solucionar? Pero muchas veces, hermano, nosotros queremos hacerlo, queremos remediarlos por nuestra propia mano, hermanos, y no nos basamos a la voluntad de Dios. Cuando yo quiero, hermano, solucionar un problema, yo tengo que ir a la palabra de Dios. A ver, Señor, ¿cómo yo puedo solucionar este problema? Porque, Señor, muchas veces yo lo quise hacer por mi propia cuenta, por mi conocimiento, y me he equivocado, Señor. En mi mejor intento me equivoco, hermano. Y cuando vamos a la Biblia, muchas veces, hermano, el Señor dice: sigue esperando, espera en mí. No dice la Biblia, hermano: mía es la venganza, yo pagaré. Pero hay mucha gente, hermano, que quiere hacer justicia por su propia mano. Y nos equivocamos, hermano. Por eso, hermano, cuán importante es confiar en el Señor. Dice la Biblia: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te estribes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Pero dice la Biblia, hermano: fíate de Jehová de todo tu corazón. Dice aquí la palabra del Señor, hermano, versículo 15, y miren lo que dice. Ahora pues, fíjense, ellos están ante el concilio, hermano. Dice: ahora pues, vosotros con el concilio requerid al tribuno, dice, que le traiga mañana ante vosotros, como queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Hermano, cuánta corrupción había aquí. Fíjese, hermano, los del Sanedrín le dijeron a los judíos que llegaron con ellos: perfecto, estamos con ustedes. También nos cae mal el apóstol Pablo, queremos que muera. Y los judíos le dijeron: ¿qué hacemos? Hay que hacer un complot. Por supuesto, miren, vayan con el tribuno. Fíjense, hermano, el Sanedrín le dijeron esto a los judíos: vayan con el tribuno a la fortaleza, ahí está Pablo, y díganle esto: tribuno, el Sanedrín quiere que deje así al apóstol Pablo, porque queremos sacarle más información, que nos siga hablando acerca de la resurrección de los muertos. El Sanedrín le dijo esto a los judíos, hermano, que le dijeran esto a la autoridad romana, al tribuno. Seguramente, hermano, el tribuno iba a decir: por supuesto, llévenselo para que le saquen más información. Hermano, el tribuno sabía que lo querían matar, porque Dios, hermano, recuerde, Dios mueve los corazones. Sin duda alguna, hermano, cuando el tribuno salvó a Pablo de mano de los judíos, Dios, hermano, puso en el corazón del tribuno: sálvalo porque lo van a despedazar. Pero estos judíos, hermano, dijeron: vamos a mentir, le vamos a decir al tribuno que lo deja salir de la fortaleza para llevarlo al Sanedrín, para sacarle información. Hermano, esto era mentira. Dice la Biblia, hermano, dice: y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Lo querían asesinar. Solamente, hermano, porque Pablo no estaba de acuerdo con ellos. ¿Sí? Hermano, por eso, hermano, nosotros siempre tenemos que estar, hermano, confiando en el Señor, que Él va a arreglar las cosas. Si esos judíos, hermano, no estaban de acuerdo con Pablo, ellos, hermano, debieron de confiar en Dios. Pero no, hermano, ellos debieron de pensar: a ver, ¿cómo yo voy a ir con el Sanedrín? El Sanedrín nos van a decir: no, ¿saben qué? Confíen en Dios, siguen confiando en el Señor, aquí no vengan. Pero sin embargo, hermano, los miembros del Sanedrín le dijeron: vénganse, vamos a armar un complot. Sí, es cierto, hay que matarlo. No vamos a hacer caso a estas leyes. Vamos a matar a Pablo.
Miren lo que la palabra del Señor dice. Vamos a Mateo capítulo 15, hermano. Vamos ahí, Mateo capítulo 15. Miren lo que dice, hermano. Mateo capítulo 15. Ve lo que dice ahí, hermano. Mateo 15, 7 a 9. Ve lo que dice, hermano. Mateo 15, 7 a 9. Ve lo que la palabra del Señor, hermano, está diciendo. El Señor Jesucristo, hermano, estaba ante los fariseos y les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hermano, ¿por qué el Señor Jesucristo le dijo esto a los fariseos? Porque recuerda, hermano, que los fariseos, hermano, no se basaban en la ley de Dios. Ellos se basaban a las tradiciones de los ancianos, hermanos. No hagas esto, lávense las manos, laven esto. Y dijo el Señor Jesucristo: ¡hey, hipócritas! Ustedes se creen muy rectos por fuera, pero por dentro están llenos de todo tipo de huesos sucios, podridos. Por eso, hermano, aquí la palabra del Señor, hermano, está diciendo que los del concilio, hermanos, ellos, hermano, hacían las cosas fuera de la ley de Dios. Ellos se basaban solamente, hermano, a mandamientos de hombres. Hermanos, nosotros, hermano, cuando hacemos a un lado, hermano, la palabra de Dios, hermanos, créeme, hermano, que vamos a estar en una tremenda desobediencia, hermanos. El creyente, hermano, siempre tiene que estar tomando en cuenta lo que la Biblia dice, hermano, para que nos vaya bien, hermanos. Para que aprendamos, hermano, solamente a confiar en el Señor. Esos judaizantes, hermano, no se basaban en la ley de Dios. Ellos se basaban en las tradiciones de los ancianos, a mandamientos de hombres. El Sanedrín, hermano, era tan corrupto, hermano, que hizo a un lado completo la ley de Dios y se basó a mandamientos de hombres, hermano. Por eso, hermano, que lejos estaba su corazón de la obediencia a Dios. Hermano, por eso nosotros tenemos, hermano, tenemos siempre, hermano, que estar confiando en el Señor. Hay cosas, hermano, que nosotros no podemos solucionar, que nosotros, hermano, no podemos arreglar. Pero, hermano, solamente, hermanos, caminando en obediencia, hermano, un día llegará la justicia. Caminando en obediencia, hermano, un día llegará la justicia. Hermano, ni siquiera usted tiene que arreglar muchas cosas. Yo a veces le digo a mi esposa, le digo: mira, yo ni siquiera tengo que hablar, ni siquiera qué hacer. La justicia va a llegar tarde o temprano. Porque si yo actúo, voy a actuar en mi carne, voy a actuar en mi enojo, voy a actuar esto y puedo perjudicar a una persona. Mejor voy a esperar en el Señor. Voy a confiar en el Señor. Ahora que fui, hermano, allá en León, Guanajuato, hermano, hay cosas, hermano, que yo quisiera solucionar. Muchas cosas, hermano, que yo digo: ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no hacen caso a esto? Muchas cosas, hermano, que uno dice: yo quisiera agarrar a la persona y sacudirle: reacciona, haz caso a esto, endereza tus caminos. Hermano, no podemos hacer esto. No se puede. Pero nosotros, hermano, sí podemos confiar en el Señor, confiar en que, hermano, en que Él está vivo, en que Él va a solucionar, en que Él, hermano, va a usar métodos. Yo no sé qué va a usar Dios, hermano, pero las cosas Él las va a hacer a su tiempo y como Él quiere, hermanos. Como Él quiere, Él va a hacer las cosas. Pero, hermano, muchas veces nosotros así pensamos por la impotencia que nos da. Hermanos, cuando sus hijos están haciendo algo incorrecto, que usted dice: ay, hijo, cómo quisiera darte unos cachetados para que entiendas, para que aprendas eso que estás haciendo. No, estás metiendo la pata, hija. Estás metiendo la pata, hijo. Yo sé que usted piensa así, hermano. Hermano, confía en el Señor. Usted no puede hacer eso. ¿Sabe por qué? Porque un rato su hijo, hermano, que ande mal, le va a dar un aventón. ¿Y para qué quiere, hermano? Confiemos en el Señor, hermano. En que Él, hermano, va a arreglar las cosas. Solamente confiemos en el Señor, hermano. Yo no tengo comprobado que, hermano, cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Dios, Él arregla las cosas. Los problemas más difíciles de su vida, hermano, Él lo está viendo, hermano. Él ve su corazón. Hermano, Él ve su corazón que usted quiere que sus hijos sean salvos. Él está viendo eso, hermano. Pero usted, hermano, nada más manténganse en obediencia, hermano. Manténganse obediente, siga sirviendo a Dios, hermano. Y créanme, hermano, que tarde o temprano la voluntad de Dios, su justicia, va a llegar. Usted no manténgase, hermano, manténgase.
Y siga orando por ellos, siga orando por sus hijos, siga orando, hermano, por las situaciones difíciles. Siga orando, hermano. Si muchas veces, hermano, si nosotros lo queremos arreglar, posiblemente nos equivoquemos, hermano. Hay muchos creyentes, hermano, que están gastando mucho dinero en abogados, licenciados, tanta cosa, porque, hermano, lo están haciendo, hermano, en su voluntad y no en la voluntad de Dios. A lo mejor no es el tiempo para eso, hermano. Por eso, hermano, confiemos solamente en el Señor, hermanos. Amén. Vamos a orar, hermanos.